Pasemos a la segunda tentación de Jesús, cuyo significado ejemplar es el más difícil de entender en ciertos aspectos. Hay que considerar la tentación como una especie de visión, pero que entraña una realidad, una especial amenaza para el hombre Jesús y su misión. En primer lugar, hay algo llamativo. El diablo cita la Sagrada Escritura para hacer caer a Jesús en la trampa. Cita el Salmo 91, que habla de la protección que Dios ofrece al hombre fiel, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Estas palabras tienen un peso aún mayor por el hecho de que son pronunciadas en la ciudad santa, en el lugar sagrado. De hecho, el salmo citado está relacionado con el templo. Quien lo recita espera protección en el templo, pues la morada de Dios debe ser un lugar de especial protección divina. ¿Dónde va a sentirse más seguro el creyente que en el recinto sagrado del templo? El diablo muestra ser un gran conocedor de las Escrituras. Sabe citar el Salmo con exactitud. Todo el diálogo de la segunda tentación aparece formalmente como un debate entre dos expertos de las Escrituras. El diablo se presenta como teólogo, añade Joachim Nilka. Vladimir Solovyov toma este motivo en su breve relato del Anticristo. El Anticristo recibe el doctorado honoris causa en teología por la Universidad de Tubinga. Es un gran experto en la Biblia. Solovyov expresa drásticamente con este relato su escepticismo frente a un cierto tipo de erudición exegética de su época. No se trata de un no a la interpretación científica de la Biblia como tal, sino de una advertencia sumamente útil y necesaria ante sus posibles extravíos. La interpretación de la Biblia puede convertirse, de hecho, en un instrumento del Anticristo. No lo dice solamente Solovyov, es lo que afirma implícitamente el relato mismo de la tentación. A partir de resultados aparentes de la exégesis científica, se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús que desmantelan la fe. Hoy en día se somete la Biblia a la norma de la dominada visión moderna del mundo, cuyo dogma fundamental es que Dios no puede actuar en la historia y que por tanto todo lo que hace referencia a Dios debe estar circunscrito al ámbito de la subjetividad. Entonces, la Biblia ya no habla de Dios, del Dios vivo, sino que hablamos solo nosotros mismos y decidimos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros queremos o debemos hacer. Y el Anticristo nos dice entonces, con gran erudición, que una exégesis que lee la Biblia en la perspectiva de la fe en el Dios vivo y al hacerlo le escucha, es fundamentalismo. Solo su exégesis, la exégesis considerada auténticamente científica, en la que Dios mismo no dice nada ni tiene nada que decir, está a la altura de los tiempos. El debate teológico entre Jesús y el diablo es una disputa válida en todos los tiempos y versa sobre la correcta interpretación bíblica, cuya cuestión hermenéutica fundamental es la pregunta por la imagen de Dios. El debate acerca de la interpretación es, al fin y al cabo, un debate sobre quién es Dios. Esta discusión sobre la imagen de Dios, en que consiste la disputa sobre la interpretación correcta de la Escritura, se decide de un modo concreto en la imagen de Cristo. Él, que se ha quedado sin poder mundano, ¿es realmente el Hijo del Dios vivo? Así, el interrogante sobre la estructura del curioso diálogo escriturístico entre Cristo y el tentador lleva directamente al centro de la cuestión del contenido. ¿De qué se trata? Se ha relacionado esta tentación con la máxima del panem et circenses, del pan y circo. Después del pan hay que ofrecer algo sensacional, dado que evidentemente al hombre no le basta la mera satisfacción del hambre corporal.
Quien no quiere dejar entrar a Dios en el mundo y en los hombres, tiene que ofrecer el placer de emociones excitantes, cuya intensidad suplante y acalle la conmoción religiosa. Pero no se habla de esto, de este pasaje, puesto que al parecer en la tentación no se presupone la existencia de espectadores. El punto fundamental de la cuestión aparece en la respuesta de Jesús, que de nuevo está tomada del Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. En el Deuteronomio, esto alude a las vicisitudes de Israel, que corría peligro de morir de sed en el desierto. Se llega a la rebelión contra Moisés, que se convierte en una rebelión contra Dios. Dios tiene que demostrar que es Dios. Esta rebelión contra Dios se describe en la Biblia de la siguiente manera: tentaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Éxodo 17:7. Se trata, por tanto, de lo que hemos indicado antes. Dios debe someterse a una prueba. Es probado del mismo modo que se prueba una mercancía. Debe someterse a las condiciones que nosotros consideramos necesarias para llegar a una certeza. Si no proporciona la protección prometida en el Salmo 91, en el versículo 1, entonces no es Dios. Ha desmentido su palabra y, haciendo así, se ha desmentido a sí mismo. Nos encontramos de lleno ante el gran interrogante de cómo se puede conocer a Dios y cómo se puede desconocerlo, de cómo el hombre puede relacionarse con Dios y cómo puede perderlo. La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras condiciones experimentales de laboratorio no puede encontrar a Dios, pues de entrada presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto Dios, pues nos ponemos por encima de Él, porque dejamos de lado toda dimensión del amor, de la escucha interior, y solo reconocemos como real lo que se puede experimentar, lo que podemos tener en nuestras manos. Quien piensa de este modo se convierte a sí mismo en Dios, y con ello no solo degrada a Dios, sino también al mundo y a sí mismo. Esta escena sobre el pináculo del templo hace dirigir la mirada también hacia la cruz. Cristo no se arroja desde el pináculo del templo, no salta al abismo, no tienta a Dios, pero ha descendido al abismo de la muerte, a la noche del abandono, al desamparo propio de los indefensos. Se ha atrevido a dar este salto como acto del amor de Dios por los hombres, y por eso sabía que saltando solo podía caer en las manos bondadosas del Padre. Así se revela el verdadero sentido del Salmo 91, el derecho a esa confianza última e ilimitada de la que ahí se habla. Quien sigue la voluntad de Dios sabe que en todos los horrores que le ocurran nunca perderá una última protección. Sabe que el fundamento del mundo es el amor y que por ello, incluso cuando ningún hombre pueda o quiera ayudarle, él puede seguir adelante poniendo su confianza en aquel que le ama. Pero esta confianza a la que la Escritura nos autoriza y a la que nos invita el Señor, el resucitado, es algo completamente diverso del desafío aventurero de quien quiere convertir a Dios en nuestro siervo. Llegamos a la tercera y última tentación, al punto culminante de todo el relato. El diablo conduce al Señor en una visión a un monte alto. Le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, y le ofrece dominar sobre el mundo. ¿No es justamente esta la misión del Mesías? ¿No debe ser Él precisamente el Rey del mundo que reúne toda la tierra en un gran reino de paz y bienestar? Al igual que en la tentación del pan, hay otras dos notables escenas equivalentes en la vida de Jesús: la multiplicación de los panes y la última cena. Lo mismo ocurre aquí también. El Señor resucitado reúne a los suyos en el monte y dice: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Aquí hay dos aspectos nuevos y diferentes. El Señor tiene poder en el cielo y en la tierra.
y solo quien tiene este poder posee el auténtico poder, el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Solo el poder que se pone bajo el criterio y el juicio del cielo, es decir, de Dios, puede ser un poder para el bien. Y solo el poder que está bajo la bendición de Dios puede ser digno de confianza. Y aquí yo quisiera, entre paréntesis, agregar un poco de lo que estamos meditando sobre este libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto. No pensemos que el poder con la bendición del cielo es simplemente porque un presidente va a la Catedral Nacional a pedir la bendición de un obispo, de una obispa, o porque va a que los brujos le hagan bendiciones, o porque va a que los pastores no sé quiénes o los obispos no sé cuáles le den la bendición. Eso no garantiza por nada del mundo que el poder que se le ha confiado para gobernar a un pueblo tenga efectivamente la bendición de Dios. Bueno, de suyo la tiene, pero eso no garantiza que el gobernante, que el presidente, hombre o mujer, esté actuando conforme a la bendición de Dios. Y continúa el Papa. A ello se añade otro aspecto. Jesús tiene este poder en cuanto resucitado, es decir, este poder presupone la cruz, presupone su muerte, presupone el otro monte, el Gólgota, donde murió clavado en la cruz, escarnecido por los hombres y abandonado por los suyos. El reino de Cristo es distinto de los reinos de la tierra y de su esplendor, que Satanás le muestra. Este esplendor, como indica la palabra griega doxa, es apariencia que se disipa. El reino de Cristo no tiene este tipo de esplendor. Crece a través de la humildad de la predicación en aquellos que aceptan ser sus discípulos, que son bautizados en el nombre del Dios Trino y cumplen sus mandamientos. Pero volvamos a la tentación. Su auténtico contenido se hace visible cuando constatamos cómo va adoptando siempre nueva forma a lo largo de la historia. El imperio cristiano intentó muy pronto convertir la fe en un factor político de unificación imperial. El reino de Cristo debía, pues, tomar la forma de un reino político y de su esplendor. La debilidad de la fe, la debilidad terrena de Jesucristo debía ser sostenida por el poder político y militar. En el curso de los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. Y ahorita estamos en esa tentación. Otra vez hago un paréntesis en el libro en lo que estamos meditando del libro de Jesús de Nazaret. Estamos fuertemente cayendo en esta tentación. Queremos asegurarnos de que tal presidente por ahí besó una Biblia, ya es católico, ya está a favor de la fe católica, y entonces tenemos garantizada la fe católica, la profesión de nuestra fe. Y si me permiten, yo digo que no tenemos que pedirle permiso a nadie de profesar nuestra fe, y sobre todo no tenemos que pedirle permiso a ninguna constitución de ningún país y a ningún presidente, sea hombre o mujer, de aspirar a la santidad. Y vuelvo a leer lo que dice el Papa Benedicto. La debilidad de la fe, la debilidad terrena de Jesucristo, debía ser sostenida por el poder político y militar. En el curso de los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta tentación. O sea, esto que dijo antes el Papa, es una tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. Repito esto último que dice el Santo Padre, Papa Benedicto. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. Y por eso, a todos los niveles, sobre todo a nivel oficial, vuelvo a hacer un paréntesis, a nivel oficial, es decir, de constitución, y a nivel oficial de que no podemos andar en las campañas políticas de los presidentes, ni obispos, ni monjas, ni curas, ni predicadores, presentándonos ahí, dándoles espaldarazos a los estos cuates, ¿cómo se llaman? A los candidatos,
sean hombres o mujeres, ¿no? O una vez que fueron elegidos, no podemos andar ahí con ellos del guante, porque va a llegar el momento en que va a haber una disyuntiva y entonces pues ya no vamos a saber cómo actuar. O si les debemos favores, ya no vamos a saber cómo actuar. Cierro el paréntesis y vuelvo a leer lo que dice el Papa. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. En efecto, la fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio. La fe se pone al servicio del poder, es decir, cuando se cae en esa tentación, y debe doblegarse a sus criterios. Esto no quiere decir que pues va a haber un diálogo, ¿verdad?, con los gobernantes, con el presidente, sea hombre o mujer, en todos los niveles. No quiere decir que no va a haber un diálogo, pero una cosa es que haya un diálogo y otra cosa es ponerse al servicio de los gobernantes. La alternativa que aquí se plantea adquiere una forma provocadora en el relato de la pasión del Señor. En el punto culminante del proceso, Pilato plantea la elección entre Jesús y Barrabás. Uno de los dos será liberado, pero ¿quién era Barrabás? Normalmente pensamos solo en las palabras del Evangelio de Juan. Barrabás era un bandido, pero la palabra griega que corresponde a bandido podía tener un significado específico en la situación política de entonces en Palestina. Quería decir algo así como combatiente de la resistencia. Barrabás había participado en un levantamiento y en ese contexto había sido acusado además de asesinato. Cuando Mateo dice que Barrabás era un preso famoso, demuestra que fue uno de los más destacados combatientes de la resistencia, probablemente el verdadero líder de ese levantamiento. En otras palabras, Barrabás era una figura mesiánica. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. Dos figuras mesiánicas. Este punto en el que el Papa Benedicto, vuelvo a hacer un paréntesis, este punto en el que el Papa Benedicto está dándonos luz para clarificar esta tentación del poder, tiene una importancia muy, pero muy grande, queridísimos hermanos. Muy, pero muy grande, lo vuelvo a repetir. Cuando Mateo dice que Barrabás era un preso famoso, demuestra que fue uno de los más destacados combatientes de la resistencia, probablemente el verdadero líder de ese levantamiento. En otras palabras, Barrabás era una figura mesiánica, es decir, un gran líder político, pues. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. Dos figuras mesiánicas, dos formas de mesianismo frente a frente. Ello resulta más evidente si consideramos que Barrabás significa hijo del Padre, una denominación típicamente mesiánica, el nombre religioso de un destacado líder del movimiento mesiánico. Y últimamente, vuelvo a hacer un paréntesis, han surgido demasiados Barrabás, demasiados Mesías. Y cierro el paréntesis. La última, y muchos siguen optando por Barrabás, siguen optando por estos Mesías. Y cierro el paréntesis. La última gran guerra mesiánica de los judíos en el año 132 fue acaudillada por Bar Kokhba, hijo de la estrella. Es la misma composición nominal, representa la misma intención. Orígenes nos presenta otro detalle interesante en muchos manuscritos de los evangelios hasta el siglo III. El hombre en cuestión se llamaba Jesús Barrabás, Jesús hijo del Padre. Se manifiesta como una especie de doble de Jesús y reivindica la misma misión, pero de una manera muy diferente. Así, la elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha que promete libertad y su propio reino, y este misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. Y aquí sacamos la conclusión de quién es el verdadero Mesías y quién es el verdadero Jesús. Cierro el paréntesis. ¿Cabe sorprenderse de que las masas preferirían a Barrabás? Repito la pregunta que nos hace el Papa Benedicto. ¿Cabe sorprenderse de que las masas preferirían a Barrabás? Si hoy nosotros tuviéramos que elegir, ¿tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente
¿Lo comprendemos? ¿No debemos tal vez esforzarnos por conocerlo de un modo renovado tanto ayer como hoy? ¡Wow! ¡Qué preguntas las que nos hace el Papa! El tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. El tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado. Y aquí hago un paréntesis. El tentador nos propone el bienestar para todos, y cierro el paréntesis, en el que Dios puede ocupar un lugar, pero como asunto privado. Sí, otra vez hago un paréntesis. Como asunto privado en las 4 paredes del templo, sin que salga de ahí, sin que tenga incidencia en la constitución de un país, sin que tenga incidencia en la educación, sin que tenga incidencia en los valores sociales, sin que tenga incidencia absolutamente en nada que ver con la vida de una nación. Y continúa el Papa. Sin que tenga que ocupar un lugar, perdón, voy a volver a repetir, solo nos propone decidirnos por lo racional. Disculpen esta repetición que estoy haciendo, pero es para que quede claro. Solo nos propone decidirnos por lo racional, o sea, el tentador. Preferir un mundo planificado y organizado del bienestar social, yo digo entre paréntesis, y continúa el Papa, en el que Dios puede ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Soloviev atribuye un libro al anticristo, el camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar. Esto no lo estoy diciendo, esto sí lo dice el libro. Esto sí lo dice el libro, que tiene como esencial contenido la adoración del bienestar y la planificación racional. Por tanto, la tercera tentación de Jesús resulta ser la tentación fundamental. Se refiere a la pregunta sobre qué debe hacer un Salvador del mundo. Esta se plantea durante el transcurso de la vida de Jesús. Aparece abiertamente de nuevo en uno de los momentos decisivos de su camino. Pedro había pronunciado en nombre de los discípulos su confesión de fe en Jesús Mesías Cristo, el Hijo del Dios vivo, y con ello formula esa fe en la que se basa la Iglesia y que crea la nueva comunidad de fe fundada en Cristo. Pero precisamente en este momento crucial en el que frente a la opinión de la gente se manifiesta el conocimiento diferenciador y decisivo de Jesús y comienza así a formarse su nueva familia, he aquí que se presenta el tentador. El peligro de ponerlo todo al revés. El peligro de ponerlo todo al revés. El Señor explica inmediatamente que el concepto de Mesías debe entenderse desde la totalidad del mensaje profético. No significa poder mundano, sino la cruz y la nueva comunidad completamente diversa que nace de la cruz. Pero Pedro no lo había entendido en estos términos. Y empieza a citar el Santo Padre. El Evangelio, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Solo leyendo estas palabras sobre el trasfondo, el relato de las tentaciones, como su reaparición en el momento decisivo, entenderemos la respuesta increíblemente dura de Jesús. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Mateo 16:22. Pero ¿no decimos una y otra vez a Jesús que su mensaje lleva a contradecir las opiniones predominantes y así corre el peligro del fracaso, el sufrimiento, la persecución? El imperio cristiano o el papado mundano ya no son hoy una tentación, pero interpretar el cristianismo como una receta para el progreso y reconocer el bienestar común como la auténtica finalidad de todas las religiones, también de la cristiana, es la nueva forma de la misma tentación. Esta se encubre hoy tras la pregunta: ¿qué ha traído Jesús si no ha conseguido un mundo mejor?
¿No debe ser este acaso el contenido de la esperanza mesiánica? En el Antiguo Testamento se sobreponen aún dos líneas de esperanza. La esperanza de que llegue un mundo salvado, en el que el lobo y el cordero estén juntos, Isaías 11:6, en el que los pueblos del mundo se pongan en marcha hacia el monte de Sión y para el cual valga la profecía. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas, Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Pero junto a esta esperanza también se encuentra la perspectiva del siervo de Dios que sufre, de un Mesías que salva mediante el desprecio y el sufrimiento. Durante todo su camino y de nuevo en sus conversaciones después de la Pascua, Jesús tuvo que mostrar a sus discípulos que Moisés y los profetas hablaban de él, el privado de poder exterior, el que sufre, el crucificado, el resucitado. Tuvo que mostrar que precisamente así se cumplían las promesas. Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Lucas 24:25. Dijo el Señor a los discípulos de Emaús, y lo mismo debe repetirnos continuamente también a nosotros a lo largo de los siglos, pues también pensamos siempre que si quería ser el Mesías, debería haber traído la edad de oro. Pero Jesús nos dice también lo que objetó a Satanás, lo que dijo a Pedro y lo que explicó de nuevo a los discípulos de Emaús. Ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ninguno asegura la salvación de la humanidad en absoluto. El reino humano permanece humano, y el que afirme que pueda edificar el mundo según el engaño de Satanás, hace caer al mundo en sus manos, o sea, en las manos de Satanás. Aquí surge la gran pregunta que nos acompañará a lo largo de todo este libro. ¿Qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla: a Dios. Ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas. El Dios que solo había mostrado su rostro en Israel y que, si bien entre muchas sombras, había sido honrado en el mundo de los pueblos. Ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero. Él lo ha traído a los pueblos de la tierra, ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en la agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su monte ante el Señor se han ido derrumbando todos. Su gloria, su doxa, ha resultado ser apariencia, pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria de su amor, no ha desaparecido ni desaparecerá. En la lucha contra Satanás ha vencido Jesús. Frente a la divinización fraudulenta del poder y del bienestar, frente a la promesa mentirosa de un futuro que a través del poder y la economía garantiza todo a todos, Él contrapone la naturaleza divina de Dios, Dios como auténtico bien del hombre. Frente a la invitación a adorar el poder, el Señor pronuncia unas palabras del Deuteronomio, el mismo libro que había citado también el diablo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El precepto fundamental de Israel es también el principal precepto para los cristianos: adorar solo a Dios.
al hablar del Sermón de la Montaña, veremos que precisamente este sí incondicional a la primera tabla del Decálogo encierra también el sí a la segunda tabla, el respeto al hombre, el amor al prójimo. Como Marcos, también Mateo concluye el relato de las tentaciones con las palabras: y se acercaron los ángeles y le servían. Ahora se cumple el Salmo 91. Los ángeles le sirven. Se ha revelado como hijo y por eso se abre el cielo sobre él, el nuevo Jacob, el tronco fundador de Israel que se ha hecho universal. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Y vamos a hacer también el Salmo 90 que proclamamos en este primer domingo de Cuaresma. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominarás las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Su hermano en Cristo, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. En este año jubilar, peregrinos de esperanza. Laudetur Jesus Christus. Christi